revelados los oscuros secretos de las batallas romanas, lo que la historia embruja y oculta la noche se cernía sobre el barrio como un manto oscuro, mientras Valeria regresaba a casa tras un largo turno en el restaurante. Las luces parpadeantes de las farolas arrojaban sombras largas y distorsionadas, dando vida a sus peores temores. Su corazón latía rápido, como si cada latido fuera un eco que llamaba al peligro. Al llegar a su calle, una figura conocida apareció, don Roberto, su vecino anciano. Su mirada no era la misma de siempre, algo en sus ojos parecía ocultar un terror que Valeria no podía comprender. Valeria, ten cuidado, murmuró, como si una advertencia se ocultara entre sus palabras. Mientras caminaba rápidamente hacia su casa, la atmósfera pesada y espesa parecía vibrar con secretos oscuros. Sus vecinas hablaban en susurros, sus palabras se entrelazaban con rumores sobre mujeres que habían desaparecido en la noche, convirtiendo la calle en un nido de ansiedad. La sensación de ser observada le caló los huesos. Nunca antes había sentido que su vecindario, un refugio, se volviera una trampa mortal. Las voces de las mujeres resonaban en su mente, sus caras grabadas en su memoria con el terror reflejado en sus ojos. El barrio, que fue su hogar, ahora se sentía como una celda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa tarde, cuando llegó del colegio, Ana no estaba. El pánico se apoderó de Valeria como un abrazo mortal. Corrió por las calles, llamando su nombre, el eco de su voz resonando en cada esquina. Cada sombra a su alrededor parecía moverse con vida propia, cada sonido era un susurro cargado de significado. La desconfianza la envolvía, los rostros de los vecinos se distorsionaban en una marea de miradas sospechosas. Fue entonces cuando conoció a José, un amigo del barrio que parecía entender el miedo que la consumía. Juntos se lanzaron a la noche en busca de respuestas, sumergiéndose en un laberinto de sombras. Cada paso que daban era un eco de desesperación, un indicio de que la ciudad estaba llena de peligros que nadie podía imaginar. Mientras investigaban, Valeria se topó con un escondite inquietante, donde se revelaban los secretos oscuros del barrio. Las viejas historias de corrupción y traiciones a la luz del día tomaban forma en sus pensamientos. Don Roberto, su viejo vecino, se dibujaba como un títere de un monstruo desconocido. El terror crecía en su pecho. En una esquina, un grito desgarrador resonó en el silencio, un espejismo de su propio miedo que la atrapaba cada vez más. ¿Era Ana? ¿O solo su mente jugando con la desesperación? El sudor frío corría por su frente, la ansiedad la envolvía mientras comprendía que el peligro se escondía en quien menos lo esperaba. En el oscuro rincón de su hogar, el sentido de seguridad se desmoronaba. Debía elegir, seguir confiando en la apariencia de normalidad o enfrentarse a la realidad escalofriante que acechaba tras cada puerta. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror aún estaba por desvelarse. Los gritos resonaron de nuevo, esta vez más cerca. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Con cada respiración, una urgencia creciente la empujaba hacia la calle. La figura de José, inquieta y ansiosa, se movía a su lado, buscando en la oscuridad. ¿Tú crees que esto es por las desapariciones?, preguntó, su voz se quebraba por el miedo. Valeria asintió, incapaz de articular una respuesta clara. Caminaban con paso apresurado, tratando de discernir las sombras, cuando de pronto, una puerta se abrió, arrojando luz sobre un rostro familiar pero distorsionado por el terror. Era doña Clara, la anciana que vivía al final de la calle. Su mirada estaba perdida, como si algo la acechara desde el abismo. No salgan, nunca salgan en la noche, susurró, antes de cerrar la puerta de golpe, dejándolos en la oscuridad nuevamente. El frío caló hasta los huesos de Valeria mientras la incertidumbre aumentaba. Tenía que encontrar a Ana, pero la inquietud sobre lo que había escuchado la noche anterior se estaba volviendo más que un simple ruido de fondo. Las mujeres desaparecidas no solo eran parte de la leyenda del barrio, ahora eran rostros que conocía, amigos, vecinos. Con cada paso que daba, la distancia entre ella y Ana parecía aumentar y el miedo se transformaba en desesperación. José la tomó del brazo, sacándola de su trance.
Valeria, debemos ir a casa. No podemos jugar a ser héroes. Hay algo en esta oscuridad que no entendemos. La voz de él sonaba racional, pero ella sabía que no podía regresar sin respuestas. Pero Ana. La imagen de su hermana enredada en algo horrible llenó su mente de nuevo, obligándola a avanzar. De repente, escucharon un crujido detrás de ellos. Valeria giró rápidamente, pero no había nada. Solo la penumbra se erguía, como un monstruo esperando pacientemente a que los niños se acercaran. Tal vez deberíamos buscar en el parque, sugirió José, su voz temblando de duda. Valeria sintió que su corazón se encogía. El parque, el mismo donde habían jugado durante años, ahora parecía un territorio invadido por la oscuridad y el terror. El parque se encontraba a solo unas calles de distancia, y así, decidieron tomar el camino más corto. Mientras se acercaban, el aire se volvía más hostil y la sensación de ser observado se intensificaba. Podía sentir los ojos dándole seguimiento desde cualquier rincón, desde cada arbusto que se movía levemente. ¿Por qué no están las luces encendidas?, murmuró Valeria, mirando a su alrededor. Las farolas que solían iluminar el parque estaban apagadas, como si la ciudad misma quisiera ocultar ese lugar. Cuando al fin llegaron, un frío glacial la envolvió. En el centro, en el viejo columpio que había visto tantas veces, la sombra de una figura se movía lentamente. «Ana», gritó Valeria, pero su voz se perdió en el viento. La figura se detuvo, y aunque la luz de la luna iluminaba su rostro, no era lo que esperaban. Era un extraño, un hombre que no pertenecía a su barrio. «¿Qué hacen aquí?» «No deberían estar aquí», dijo el hombre, su tono advirtiendo más que atrayendo. Valeria retrocedió, su instinto gritando que debía huir. Pero antes de que pudieran moverse, un susurro escalofriante rompió el aire. «Ayúdenme, por favor». La voz era familiar, desgarradora. Era Ana. El horror atrajo a Valeria, incumpliendo su sentido común. «Ana», gritó, y comenzó a correr hacia la voz, a través de la oscuridad, mientras el rostro del extraño se torcía en una expresión de maldad pura. «No, Valeria, detente», gritó José, pero ya era demasiado tarde. Prometió que encontraría a su hermana, pero el parque se transformó en un laberinto de sombras. Cada paso era otro golpe de desesperación. ¿Qué había atrapado a Ana? ¿Y quién era ese extraño? Las respuestas parecían estar al alcance de la mano, pero la lucha por salir de la negrura apenas comenzaba. Sin saberlo, Valeria había cruzado un umbral del que no habría retorno. Y mientras el viento susurraba a su alrededor, una nueva amenaza emergía en la noche, dejándola preguntando, ¿saldría de allí con su hermana, o con un secreto que nunca debería haber descubierto? Valeria corrió, sintiendo el aullido del viento a su alrededor mientras la figura de Ana se desdibujaba entre las sombras. El frío la golpeaba como gélidas manos que intentaban detenerla, pero no podía parar, necesitaba encontrarla. José la alcanzó, tirando de su brazo para frenarla, pero el miedo la empujaba hacia adelante, casi como si fuera un río desbordado arrastrándola sin compasión. «¿Qué estás haciendo?» «Es una trampa», gritaba él, sus ojos reflejaban una angustia que le hacía más eco al corazón de Valeria. «No puedo dejarla, José, es mi hermana», replicó ella, su voz entrecortada por la desesperación. «Ana», gritó de nuevo, cada vez más débil, sintiendo que su voz se perdía en la inmensidad del parque. El extraño también había comenzado a moverse, su figura alta y oscura parecía deslizarse con facilidad entre los árboles, como un espectro que había cobrado vida de la penumbra. Valeria dio un paso más, cada grupo de sombras a su alrededor parecía cobrar forma y amenazarla. La angustia se atragantaba en su garganta cuando escuchó otra vez la voz de Ana. «Valeria, ayúdame», sonaba más lejana esta vez, aunque la angustia era palpable. Era como si su hermana estuviera atrapada en un lugar donde las voces viajaban a través de un túnel que nunca accedería. «Escucha», insistió José, su voz firme en medio del caos. «No podemos salir de aquí si no estamos juntos. No sé qué está pasando, pero esto es más grande de lo que pensamos». La figura del extraño se acercaba cada vez más. Pudo ver ahora su rostro, distorsionado por una mueca que parecía combinar desesperación y rabia. Valeria sintió un escalofrío. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «No estás lista para saberlo», contestó él, y sus ojos vacíos parecía traspasar su alma. «Atrévete a seguir andando, y pagarás el precio». Eran palabras que llevaban en sí una amenaza que cargaba un peso inmenso, como el suelo bajo sus pies.
Esto no es real, gritó José, como si su incredulidad fuera suficiente para desvanecer la oscuridad. Sin embargo, todo lo que había visto en los últimos días se apoderó de él, los extraños desaparecimientos, las advertencias, las miradas de los vecinos y la angustiosa historia perpetuando el miedo. Ana, volvió a gritar Valeria, pero ya no hubo respuesta. Fue entonces que una ráfaga de viento helado la atravesó, y de pronto, un grupo de figuras se empezó a materializar entre los árboles. Eran mujeres, rostros que Valeria había reconocido de su infancia, pero sus cuerpos estaban cambiados. La luz de la luna reflejaba una tristeza explícita en sus ojos, como si fueran mártires de un destino terrible. No puedo hacer esto, murmuró Valeria, encarcelada por el horror de lo que veía. Las figuras comenzaron a acercarse, estirando sus manos hacia ella. Tú tienes el poder, gritaron al unísono, y su voz resonó como un eco desdoblando el tiempo. Libéralos, valiente. José apretó su mano con fuerza. Tenemos que irnos, Valeria. Ellas no son lo que parecen. Valeria miró a su alrededor, el miedo se convertía en pánico mientras la realidad se retorcía. Las sombras bailaban y su único vínculo a la luz se alejaba. Entonces, una luz resplandeciente surgió entre los árboles, proyectando a las figuras en la penumbra. Era Ana, su rostro se iluminó, pero no con alegría. Era una expresión de advertencia. No. Aléjate de ellas, gritó su hermana, pero fue ahogada por el clamor de voces entrelazadas. Las mujeres la rodearon con una energía inquietante, como si una parte de ellas quisiera liberarse, y otra, atrapar a Valeria. La decisión debía tomarse, la oscuridad prometía respuestas, pero también una posibilidad de perderse para siempre. Valeria sintió que un abismo se abría a sus pies, el miedo y el llamado a ayudar a Ana la estrujaban. ¿Sería capaz de ir más allá del terror que la había perseguido hasta ese momento? Y así, entre gritos de advertencia y la desesperación de su hermana, hizo una elección. Con el corazón disparado, se lanzó hacia adelante, en dirección a la luz que surgía del corazón del parque. Pero mientras se adentraba en esa bruma resplandeciente, una risa sepulcral surgió detrás de ella. Una risa conocida. La oscuridad revelaría más de lo que nunca soñó, un secreto tan profundo que temió no poder volver jamás. Valeria resonó de nuevo la voz de Ana, pero esta vez, el eco trajo consigo una terrible revelación. ¿Estás dispuesta a convertirte en una de ellas? El aliento de Valeria se tornó helado cuando el eco de la voz de Ana resonó en su mente. A cada paso que daba hacia la luz, la risa se hacía más potente, entremezclada con murmullos ininteligibles que la rodeaban. ¿Convertirse en una de ellas? La pregunta la paralizó. El corazón le palpitaba con rabia y miedo, mientras la angustia de su hermana se convertía en un hilo tenso que se estiraba entre ellas. Ana, gritó, buscando desesperadamente que el sonido de su voz pudiera romper la ilusión de la oscuridad. La luz la deslumbraba, al principio le pareció un refugio, una promesa de esperanza, pero al acercarse, lo único que percibía era una sombra creciente detrás de ella. Cuidado, advirtió José, pero su voz sonaba lejana, ahogada por el creciente murmullo de las figuras que la atormentaban. Valeria se detuvo un momento. Ana, ¿dónde estás? Dime que estás bien, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no hubo respuesta, solo el eco burlón de la risa que parecía provenir de todas partes. De repente, la luz la envolvió y la llevó a un claro iluminado de la penumbra. Allí, las figuras de las mujeres que había visto antes estaban ahora en un círculo, con sus ojos fijos en ella, sus rostros pálidos resplandecían con una intensidad etérea. Tus miedos te debilitan, gritaron, alzando las manos, unidas en un pacto oscuro. Pero tú llevas la esencia de la luz. Libéranos. Valeria sintió una presión en su pecho. Era una sensación cálida, pero también incomprensible. ¿Qué quieren de mí? Su voz salió quebrada, y el pánico se dibujó en su rostro. No debes temer, el sacrificio es parte del amor. Salvaremos a tu hermana si nos das lo que buscamos. ¿Qué buscan? Repetía, casi en un susurro. Ellas comenzaron a avanzar, sus ojos brillando con fervor. Tu esencia, murmuraron, representas la esperanza, pero también, la oscuridad anida en ti y se aligera con la luz. Las sombras comenzaron a girar, como un remolino que la atrapaba. Valeria sintió que perdía el norte, que todo lo que había creído se desvanecía. La figura del extraño emergió de las sombras, observándola con una mezcla de admiración y desagrado. ¿Quién eres realmente? ¿Qué representan estas mujeres?
Su voz era más fuerte ahora, casi firme, desafiando a la oscuridad. Soy el guardián de la línea entre el dolor y la savia de la vida. Ellas fueron una vez como tú, pero llegaron a querer más que lo que la luz podía ofrecer. Su voz resonó con un eco profundo que parecía hacer temblar el suelo bajo sus pies. Elige, Valeria. Formarás parte de esto o quedarte atrapada en la tristeza de la pérdida. De repente, la risa de Ana retumbó en su mente, resonando con terror. No, Valeria. No puede ser cierto. Resiste. No hay trato con lo oscuro. Recuérdalo. El destino de tu hermana está entre tus manos. Podrás cambiarlo todo, o perderás a quienes amas. La presión creció, aunque la luz palpitaba. Valeria miró a su alrededor, las figuras demacradas pero extendiendo aún su esperanza, y una lágrima corrió por su mejilla. ¿Por qué? Susurró, sintiendo que la decisión la aplastaba. Porque el sacrificio puede guiarte a la redención o a la condenación eterna. Pero antes de que sus palabras resonaran nuevamente, un grito desgarrador atravesó el aire. Desde el fondo del claro, un brillo anaranjado comenzó a surgir, como si una puerta se abriera a otro mundo. Valeria sintió que su corazón se detenía. En medio de la luz, una figura emergió, era Ana, pero ahora su rostro estaba marcado por un terror indescriptible, sus ojos implorando. Valeria, no lo hagas, gritó, pero la oscuridad la absorbía a cada instante. La elección se presentaba frente a ella como un espejo quebrado, una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de sacrificar su esencia por su hermana, o la condenaría a un destino incierto? La luz anaranjada creció en intensidad, y con un grito, Valeria se vio atrapada entre dos mundos. Las figuras a su alrededor comenzaron a fusionarse, transformándose en sombras cada vez más amenazadoras. Valeria. Elige ya. El tiempo se había detenido, y la pregunta pendía en el aire, un eco desesperado que reverberaba en su mente. ¿Qué camino tomaría? Atrás, la risa sepulcral sonaba cada vez más cerca. ¿Podría vencer la oscuridad y salvar a Ana, o quedaría atrapada en una elección mortal? En su mente resonó la advertencia. El sacrificio se convertiría en el precio de la liberación. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a pagar? Y entonces, un grito desgarrador descendió del cielo, y la noche pareció romperse. Las sombras esperaban su respuesta. La presión se intensificó, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Valeria sintió que su mente se tambaleaba entre la esperanza y la desesperación. La risa, burlesca y cruel, se entrelazaba con los gritos de Ana, creando un coro de terror que la sumergía aún más en la confusión. Valeria. La voz de Ana se entrelazaba con los ecos de las mujeres, un clamor de amor y miedo. La luz anaranjada chisporroteó, revelando fragmentos de visiones distorsionadas, su infancia, momentos felices que ahora se ahogaban en los lamentos. La esencia de lo que una vez fue su vida parecía disolverse como humo en el viento. Sin embargo, un impulso casi instintivo la llevó a retroceder. Las figuras se acercaban, una amalgama de sombras que se retorcía, ansiosas por devorar su luz. No las dejes entrar, susurró su mente con un horror creciente. Libéranos y tu hermana será salvada. El coro resonó con desespero enfebrecido. Valeria podía sentir su contagiosa desesperación, al mismo tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas que manaban como ríos cargados de su esencia. La oscuridad no es el camino, reflexionó, respirando hondo. Valeria, busca lo que hay dentro de ti. La voz de Ana atravesó la neblina. Fue un grito dirigido a su alma, a la luz que creía perdida. Con cada latido de su corazón, la esencia misma de su ser parecía tomar forma como una pequeña chispa oscura en su interior. Un hilo de esperanza. Valeria cerró los ojos. Recordó las promesas, su hermana siempre había sido su guía, su ancla en un mar de tormentas. Debo luchar, se repitió, y al abrir los ojos, las sombras titubearon, sintiendo el cambio en la energía. Con un grito, levantó las manos. Ana. Estoy aquí. De repente, una luz brotó de su pecho, no era la luz ciega de la oscuridad, sino una llama cálida que comenzaba a iluminar el claro. Las sombras retrocedieron, asustadas ante la resplandecencia de lo que creían extinguido. Pero aún así, murmuré el guardián, su figura tambaleándose como una mancha en la penumbra, debes elegir, tu esencia o tu hermana. ¿Qué te atreves a sacrificar? Ninguno. Valeria gritó, sintiendo la pulsación del amor fraternal en cada rincón de su ser.
La magia de la luz comenzó a crecer con fuerza, una aurora de esperanza que expulsaba a las sombras que habían capturado a Ana. Pero el ruido se intensificó de manera alarmante. El claro se oscureció, bajando de nuevo con gritos y risas que retumbaban como un trueno. Las sombras comenzaron a fusionarse, tomando formas aún más grotescas, lo que causó que el suelo temblara. Y de repente, entre la cacofonía de ruido y luces, el cielo se rasgó como un lienzo, dejando vislumbrar un abismo oscuro. Las puertas que parecían abiertas, ahora se cerraban con una fuerza inminente, amenazando con tragarse todo. Valeria miró a Ana, cuya cara se distorsionaba entre la luz y la sombra. Valeria, no. No dejes que nos separen. Un grito de agonía, un eco de desesperanza que resonaba en la distancia. Una decisión pesada caía sobre sus hombros mientras luchaba por abrazar la luz, un torrente de emociones desbordantes. La unión entre ellas cobraba forma, la intensidad del amor debía luchar contra la voraz oscuridad. Eran caminos entrelazados, separarse significaba rendirse. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Valeria exclamó, atrapada en lo que parecía ser un torbellino de decisiones fatales. Del suelo, una sombra se alzó, sus ojos relampagueaban con el hambre de la venganza y el poder. Recuerda, todos tienen un precio que pagar. ¿Hasta dónde llegarías para salvarla? El tiempo se detuvo de nuevo, y la luz comenzó a titilar, como si estuviera respondiendo a la pregunta. Valeria sintió una repentina claridad en su mente, una conexión poderosa que brotó de su esencia. Pero lo que no sabía era que el destino se acercaba a pasos agigantados, y el sacrificio que consideraba podría no ser el que imaginaba. Aquel instante de decisión la dejaría sin aliento, apremiando su cuerpo a moverse, mientras el oscuro abismo se preparaba para devorar todo lo que amaba. ¿Se atrevería a desafiar al guardián y arriesgarlo todo? ¿O sucumbiría a la oscuridad que aclamaba su esencia? Y así, con el eco de la risa aún resonando, la noche se tornó más oscura que nunca. La oscuridad se abalanzó, como un mural de pesadumbre que ocluía las últimas luces de esperanza. Valeria se sintió inmóvil, como si en ese instante el tiempo se propusiera burlarse de su existencia. La risa del guardián retumbaba cerca de ella, cada eco un golpe helado que la llenaba de pánico. Tu esencia o tu hermana, resonaba en su mente, como una repetición cruel, una serpiente que se enrollaba en su corazón. Ana. El grito de Valeria se fracturó en el aire, cargado de una desesperación profunda. Las sombras la rodeaban, arrastrándose, buscando su debilidad, ansiosas por devorar su luz. Pero había algo más, un destello, una chispa que comenzaba a arder en su ser. Con un esfuerzo titánico, comenzó a recordar quién era, lo que significaba realmente la luz. Basta. Valeria dio un paso hacia adelante, su voz vibrando con una fuerza que no sabía que poseía. Notó cómo la luz de su pecho crecía, proyectándose con fuerza. Las sombras titubearon, como si fueran un mal sueño que no podía sostenerse mucho más. No puedo elegir entre mi esencia y mi hermana. Ambas son parte de mí. Eso es lo que me aterra. El guardián exclamó, su figura tambaleándose ante la avasallante luz que crecía. Tu luz es peligrosamente brillante, y la oscuridad lo hará todo para extinguirla. Valeria sintió una oleada de calor, su corazón bombeando con más fuerza que nunca. La conexión con Ana fue como un voltaje que la sacudió, cada latido de sus corazones entrelazándose en la distancia sombría. Ana, aguanta. No voy a dejarte. Pero en ese momento, una sombra se separó del grupo, más definida y voraz. Sus ojos, perforaciones en la noche, buscaban a Valeria con una determinación oscura. ¿Eres capaz de pagar el precio que pido? La voz de la sombra era una mezcla de seducción y amenaza. El sacrificio que haces no siempre es evidente. Valeria tembló, las palabras resonando en su mente. ¿Qué quieres de mí? La desesperación tintaba su voz mientras la sombra comenzaba a acercarse más, tocando la luz de su pecho con cada paso, como si intentara extinguirla. Un trozo de tu esencia es lo que quiero, esa chispa que te hace resistir. Si entregas una parte de ti, Ana será liberada. La sombra sonrió, mostrando colmillos amenazantes que parecían alimentar la oscuridad misma. No. Valeria cerró los ojos, intentando concentrarse. La figura de Ana se proyectó en su mente, fuerte, valiente, su razón para luchar. No puedo, no debo. Pero las palabras se desvanecían en el aire, absorbidas por la ansiedad creciente.
La risa, burlona, resonaba alrededor de ellas, una orquesta siniestra que aplaudía su confusión. Decide. Elige antes de que la oscuridad consuma todo lo que amas. El aura del guardián se oscureció, como si anticipara su respuesta. Valeria se dio cuenta de que no había tiempo. Estoy lista para luchar, clamó, levantando las manos, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Y, en ese instante, la luz surgiendo de su pecho se intensificó, inundando el claro en un resplandor casi cegador. Entonces, un temblor recorrió la tierra, y el abismo se volvió más profundo, más voraz. El tiempo se acaba, Valeria, ahora, ¿qué eliges? La pregunta la azotó, y en el fondo de su mente supo que el camino que estaba a punto de elegir cambiaría todo lo que conocía. El aire se cortó, su respiración se aceleró, y un frío súbito se apoderó de ella. Y antes de que pudiera responder, una inusitada destello de luz estalló. Los ecos de los gritos comenzaron a fluctuar, como si el mundo mismo se preparara para hacer estallar la verdad. Valeria vio a Ana, pálida y desvanecida, atrapada en una red de sombras, su mirada llena de súplica. Valeria, no te rindas. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿podría salvar a Ana sin perderse en el proceso? La luz titiló, pero en su interior, las sombras comenzaban a ganar terreno. La oscuridad susurraba, y Valeria sintió como una parte de ella comenzaba a desvanecerse. ¿Sería el momento de la verdad? ¿O la oscuridad reclamaría su alma en él? ¿Último instante? El ciclo de luz y sombra se balanceaba, y un nuevo horror se aproximaba en la distancia. Valeria sintió el latido acelerado de su corazón resonar en sus oídos, como si el mundo a su alrededor se hubiera convertido en un eco de su miedo. La luz que emanaba de su pecho temblaba, luchando contra la creciente oscuridad, mientras la figura de la sombra se acercaba con paso firme. Decídete, insistió el guardián, sus ojos resplandeciendo con una avaricia inhumana. Cada segundo que pasa, tu hermana se hunde más en las garras del abismo. Solo tú puedes liberarla. No puedo. Valeria gritó, su voz desgarrada. La presión de la situación la abrumaba. No conocía el verdadero significado de perder lo que más amaba, pero ahora lo estaba sintiendo con cada fibra de su ser. Miró a Ana, que luchaba contra las sombras con una fuerza que Valeria sabía que era un reflejo de su propia voluntad. No te dejaré caer, Ana. Haré lo que sea necesario. Con esa promesa estallando en su pecho, recordó las veces en que había protegido a su hermana, las noches en las que se habían abrazado para ahuyentar a los monstruos que acechaban bajo la cama. Todo tenía que haber servido de algo, y esa conexión no podía romperse ahora. El guardián sonrió, una mueca llena de sorpresas macabras. Tu luz es fuerte, pero ten cuidado, incluso las brasas pueden apagarse. Aumentó su postura, como un predador en su caza. ¿Estás lista para perder un poco de ti misma en el proceso de salvarla? Valeria sintió cómo la luz parpadeaba. Una parte de ella quería gritar que no podía hacerlo, que no podía ceder a la oscuridad. Pero otra parte la desafiaba, incitándola a sacrificar lo que era, si eso significaba salvar a Ana. Detente. Aulló, enfocando su luz en la sombra. Vio cómo esa luz comenzaba a tentar a las sombras que la rodeaban, a enredarse en su danza macabra. De pronto, una ráfaga de oscuridad se deslizó entre ellas, como una serpiente ágil. La sombra se acercó a Valeria y, en un instante, la envolvió. La frialdad se apoderó de su piel, y un grito silencioso se formó en su garganta. La oscuridad la catalogó, añadiendo su esencia a un sinfín de almas que había consumido a lo largo de los eones. No puedo. No te llevaré nada. Exclamó Valeria con una furia recién descubierta. El calor de su luz empezó a arder con más intensidad, y con cada susurro oscuro que la llamaba, ella se aferraba más fuerte a sus recuerdos, a sus momentos juntos, a la sonrisa de su hermana. El guardián ceñía su mirada, aunque una chispa de miedo reverberaba en sus ojos. Es un poder que no se puede contener, y a veces, la luz también puede convertirse en tu mayor enemigo. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo para alimentarlo? Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies, cada palabra un eco de advertencia. Pero Ana era su razón, su fuerza, su vida. No me importa el costo. Haré lo que sea necesario, incluso si eso significa enfrentar a la oscuridad. Tú no me pararás. Las sombras que la rodeaban comenzaron a dar marcha atrás, sintiendo la energía de su determinación. La luz que antes titilaba ahora se expandía, y el espacio se llenó de un resplandor tenue pero creciente, iluminando la murmurante oscuridad.
Valeria levantó la vista, decidida a luchar. El guardián retrocedió, y Valeria se lanzó hacia él, dispuesta a superar lo imposible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la red de sombras se transformó en un torbellino voraz que comenzó a arrastrarla hacia el abismo. «No me dejes. Valeria, no». La voz de Ana resonó como un eco desgarrador, y en ese instante, la verdadera extensión de su desconexión se hizo palpable. Valeria sintió que la oscuridad comenzaba a devorar su esencia, robándole la luz que una vez fue suya. Y en medio de la tormenta, un grito inesperado surgió de la penumbra: «Eres más fuerte de lo que piensas, Valeria. No dejes que la oscuridad te consuma». Las palabras resonaron, como un repique de campanas en medio de la pesadilla que enfrentaba. La chispa de esperanza ardiendo en su interior volvió a avivarse. Pero en el trasfondo, tensiones invisibles se tejían, su lucha apenas comenzaba. Justo cuando todo parecía perdido, un gran chispazo de luz estalló a su alrededor, y en el caos, una revelación aterradora quedó al descubierto: a veces, la verdad es más oscura que las propias sombras. La osadía de Valeria se enfrentaba ahora a una verdad que podría cambiarlo todo, y el abismo no era lo único que acechaba en la oscuridad. Valeria sintió que la luz a su alrededor brillaba con destellos intensos y pardos, un espectáculo tembloroso en medio del terror. Con cada centella, la sombra parecía apartarse un poco más, como si la luminosidad que emergía de su ser repugnara a la oscuridad. Pero un conocimiento escalofriante se abría paso en su mente: en un mundo donde las luces podían convertirse en oscuridad, ¿qué precio tendría su triunfo? La voz en la penumbra había resonado con una urgencia inquietante. «No dejes que la oscuridad te consuma», le había dicho, pero ¿y si la única manera de salvar a Ana significaba abrazar esa oscuridad? Dudas y temores luchaban en su mente mientras se debatía entre la devoción que sentía por su hermana y el horror que veía reflejado en cada sombra que parecía cobrar vida en la penumbra. Valeria, el grito de Ana se tornó aún más débil, un eco en medio de un torbellino que se asfixiaba en la desesperación. El abismo había deseado devorarla. La desesperación la cegaba. La oscuridad, una niebla densa y viva, colmaba cada rincón del lugar, intentando arrastrarla a su abrazo helado. «No, Ana. Estoy aquí». Valeria alzó la voz, su determinación ardía en su interior, pero cada palabra se perdía en el sopor de las sombras, como si fuesen absorbidas antes de alcanzar a su hermana. La esencia del guardián pululaba cerca de ella, un espectro de risa macabra resbalando entre sus labios. «Es un juego mortífero. ¿Hasta dónde llegarías por tu hermana, Valeria?». Con la oscuridad en espiral a su alrededor, Valeria cerró los ojos, evocando toda la luz que había acumulado a lo largo de su vida. Cada recuerdo compartido, cada lágrima derramada, cada risa y cada abrazo se convirtió en un faro, un impulso visceral hacia adelante. La luz palpitaría, lo sabía. Pero necesitaba más, un sacrificio que aún no entendía del todo. Sintiendo que el límite de su valentía se desvanecía, levantó una mano y se centró. «Si esto es lo que debo hacer, lo haré. No te dejaré caer». El corazón se le partió en 1000 fragmentos ante la idea de perder a Ana, pero debía ser fuerte, tal como su hermana había sido siempre con ella. Tal vez no solo era la luz lo que necesitaba liberar. Entonces, un miedo ancestral emergió a su alrededor, la voz de la oscuridad se deslizó como un susurro en la bruma: «Algunos sacrificios no se pueden deshacer, Valeria. Debes decidir, ahora. ¿Tu luz, o tu hermana?». La sombra se retorció, y a cada instante, la fuerza de su abismo se sentía más potente. Pero, ¿qué era la luz sin amor? ¿Sin sacrificio? Recuerdos de sus luchas, de momentos en que las cosas parecían insuperables, resurgieron, todo lo que las hermanas habían enfrentado juntas. «Te elijo a ti, Ana», gritó, alzando la luz que emanaba de su pecho. Podía sentir cómo empezaba a fluctuar, como una vela temblando a causa del viento. Con cada pulso, la oscuridad intentaba cerrarse sobre ella. Pero ante su clamor, la luz comenzó a romperse, desprendiendo haces de energía que atravesaban la noche. «Destruiré el abismo si eso significa salvarte». Valeria gritó con cada fibra de su ser, el eco de su voz rompiendo la tensión que la abrumaba. Pero la oscuridad se burlaba, risas burlonas resonaban en la distancia. Sin embargo, justo cuando la luz estalló en colores intensos, algo inesperado sucedió. Una sombra más oscura que cualquier otra surgió del fondo, como si todo el horror que había acumulado allí se manifestara en un sinfín de ojos que la contemplaban, devorándola con su mirada voraz. Aterrorizada,
Valeria comprendió que no solo luchaban por Ana, luchaban también contra ese abismo oscuro, y su propia esencia corría el peligro de desvanecerse si la luz fallaba. ¿Podría sostener la esperanza frente a la desesperación más pura? En ese instante, el eco de la vibrante voz resurgió en su mente: la verdad es más oscura que las propias sombras. Y comprendió que su victoria no sería fácil, y que enfrentaría sus propios temores en el camino. Mientras el abismo giraba alrededor de ella, aquel ente sombrío se preparaba para hacer su movimiento. Los ojos rojos brillaban intensamente, y aunque la oscuridad estaba lista para devorarla, Valeria sabía que la pelea apenas comenzaba. La luz interior, aunque titilante, no se había apagado. ¿Estás lista para enfrentar tu destino, Valeria? La pregunta quedó flotando en el aire. Sin embargo, justo cuando pensaba que la oscuridad podría tragarlas por completo, algo titiló a sus espaldas: un destello, un susurro, y en el corazón de ese abismo, ella sabía que lo peor estaba aún por venir. Valeria sintió como la luz a su alrededor comenzaba a debilitarse, un pulsar intermitente que reflejaba la fragilidad de su confianza. Cada destello que la había sostenido se sentía como un eco distante, y sabía que el abismo no solo era una sombra, sino una manifestación de sus propios miedos. Se dio cuenta de que, para luchar, debía desenterrar secretos enterrados en su propia alma. ¿Quién eres?, gritó al vacío, su voz resonando en la oscura caverna que parecía devorar su esencia. El ente sombrío se deslizó hacia ella, ojos rojos centelleantes como brasas. Soy tu miedo más profundo, Valeria. Lo que has ocultado, lo que has tratado de olvidar. Mientras hablaba, la oscuridad a su alrededor se tornó más densa, los susurros de penas antiguas susurrando a su oído, desgarrando su corazón. Recordó los momentos de tristeza, las veces que se sintió ajena a su propia vida, a esa carga que parecía arrastrar. Era el eco de las palabras que nunca dijo, de la tristeza que siempre había reprimido. En su afán de ser fuerte, había olvidado la fragilidad inherente a todos. «Eso no soy yo», exclamó, tratando de sostener la luz que aún brillaba débilmente en su interior. Pero el ser oscuro se acercó más, y su voz se convirtió en un clamor aterrador. «Eres lo que has escondido, y yo estoy aquí para recordártelo». Las sombras se agitaron, y Valeria se sintió abrumada por una oleada de recuerdos: la pérdida de su madre, el dolor que nunca surtió efecto, el resentimiento de no ser suficiente. Todo eso se manifestaba frente a ella, como un monstruo que se alimentaba de su dolor. Sin embargo, en medio de ese torrente, surgió una chispa de resiliencia. «No puedes vencerme», murmuró, apretando los dientes mientras luchaba por mantener su luz alzada. Sabía que lo que la oscuridad atacaba no era solo un cuerpo, sino su esencia misma. Las risas burlonas del ente reverberaron a su alrededor. «Esa luz puede desvanecerse, pero la oscuridad siempre ha estado contigo». Con cada palabra, la luz dentro de Valeria se sentía más frágil, como una vela al límite de su cera. En un último esfuerzo, se concentró, y recordó a Ana, su hermana y su amor incondicional. «Te elijo a ti, Ana. Por ti, nunca me rendiré». De repente, un fulgor brotó de su luz, un resplandor tan intenso que la penumbra pareció retroceder. Pero el ser oscuro, enfurecido, se abalanzó, las garras extendidas como si quisiera consumarla por completo. Sin pensarlo, Valeria levantó las manos, canalizando esa luz hacia lo profundo de la oscuridad. «La luz y la sombra son parte de mí. No puedo permitir que me controlen». Los ojos rojos titilaron, y en un instante, hubo un silencio que presionó en su pecho. La oscuridad se detuvo, casi en un instante de reflexión, como si evaluara su siguiente paso. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. «Ana. Valeria». La voz era lejana pero poderosa, como un faro en la tormenta. La luz brotó aún más, irradiando ondas de energía que hacían temblar el abismo. «Sigue, hermana, no dejes que eso te consuma. Estoy contigo». Casi olvidada entre el caos, Valeria sintió un nuevo impulso, una fe renovada que atravesaba el dolor. La verdad de la oscuridad era aterradora, pero también liberadora. Si podía nunca dejar de luchar, tal vez podría cambiar esa lucha. «Te enfrentaré», desafió al ente oscuro, la energía en sus manos chisporroteando con vibraciones casi tangibles. «Esta batalla no está perdida». Pero al momento de pronunciar esas palabras, el sutil brillo en su pecho comenzó a enfriarse. Los ojos del oscuro ser se encendieron con un brillo anticipado, como si presintiera la fragilidad de su determinación. «¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar, Valeria?», preguntó con un tono burlón,
casi retador. Las sombras se arremolinaron, haciéndose más densas. Valeria sintió el aliento del abismo, y comprendió que su batalla no era solo contra un ser, sino contra ella misma. En un arrebato, levantó la vista, escudriñando sus adentros y buscando aquella luz que nunca había dejado de brillar. Te lo prometo, Ana, no. Me rendiré, pero en ese instante de convicción, un torrentoso rugido envuelto de sombras envolvió el aire. Justo cuando la luz parecía estar en su apogeo, un giro repentino reveló una profunda grieta en el suelo, un abismo aún más profundo que amenazaba con devorar todo. ¿Listas para descubrir tus verdaderos miedos, Valeria? La risa del ente se perdió en la caótica risa del abismo. La tierra tembló bajo sus pies, y el susurro del vacío se convirtió en una promesa escalofriante de lo que había por venir. Valeria sabía que el camino a la salvación podría ser más oscuro de lo que jamás imaginó. Mientras contemplaba la grieta, su corazón latía con fuerza, y entendió que el próximo paso la llevaría a profundidades insospechadas. ¿Qué puedo perder que no haya perdido ya? La pregunta resonó en su mente, y supo que la respuesta sería la clave del destino que estaba a punto de enfrentar. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un mar de sombras ansiosas por devorar lo que quedaba de esperanza. Valeria sentía la presión del abismo bajo sus pies y, por un instante, se quedó paralizada. La voz de su hermana, un eco distante pero potente, resonaba en su mente. No te rindas, Valeria. Recuerda quién eres. Con esa chispa de determinación, la luz en su pecho comenzó a crecer de nuevo, iluminando el claro, incluso ante las fuerzas opresivas que la rodeaban. A medida que la luz se intensificaba, las sombras retrocedían, como un mar que se repliega ante la avanzada de la marea. Esto no es solo una batalla de luces y sombras, se dijo a sí misma, es una lucha por el amor que nos une. No puedo permitir que el miedo defina quién soy. El guardián observaba, su expresión trastornada entre la admiración y la ira. ¿Crees que puedes vencerme con amor? Es una debilidad, Valeria. No. Es mi fuerza, respondió ella con toda la valentía que le quedaba, sintiendo como cada palabra renacía junto a su luz. Sin pensarlo más, Valeria comenzó a caminar hacia la grieta que se abría frente a ella. Con cada paso, recordó a su hermana y todo lo que habían compartido, las risas, las lágrimas y, sobre todo, los momentos de lucha que habían fortalecido su vínculo. Esa conexión era su mayor poder. Las sombras intentaron frenarla, pero ella no se detuvo. Ana, estoy aquí. Voy a encontrarte y traerte a casa, gritó, sintiendo que su luz resonaba al claro llamado de su hermana. Estoy dispuesta a irme hasta el fondo del abismo, si es necesario. El abismo se oscureció aún más, desbordando riachos de dolor y desesperanza. Y si no hay regreso, una voz oscura susurró, repleta de burlas. Lo que buscarás no es solo a Ana, sino el mismo reflejo de tu alma. Lo sé, susurró Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. Pero ya no estaba sola, la luz que emanaba de su corazón ahora iluminaba el camino. Confío en mí misma. Y en nuestra conexión. De repente, una ráfaga de viento frío la envolvió. Las sombras empezaron a retorcerse a su alrededor, dibujando figuras de su pasado, momentos de su vida marcados por la tristeza y el dolor. Valeria se vio envuelta en recuerdos de inseguridades y miedos, cosas que había intentado olvidar. Las sombras la atacaban, pero ahora ella tenía claro lo que necesitaba hacer, confrontar sus demonios. Te enfrento, habló con firmeza, mirando, no a un enemigo, sino a cada una de las sombras que simbolizaban su dolor. No me debes definir. He luchado. He vivido, y cada experiencia me ha hecho más fuerte. La luz en su pecho vibró, brillando con una energía renovada. Las sombras titubearon, como si dudaran de su propia existencia. Valeria sintió que debía dar el siguiente paso, y sin miedo, cruzó la grieta. Cayó por un túnel oscuro, sintiendo que su cuerpo se desvanecía en la nada, pero su corazón seguía latiendo fuerte. En cada latido, una imagen de Ana la guiaba. La voz de su hermana se hacía más fuerte, resonando en su mente, una melodía que la empujaba hacia adelante. Valeria, no pares. Al final del túnel, un resplandor la aguardaba. La luz se hizo más brillante, y cuando finalmente emergió, se encontró en un lugar diferente. Era un claro rodeado de árboles en flor, lleno de luz y colores vibrantes. En el centro, Ana estaba atrapada, encadenada por sombras que parecían alimentarse de su miedo. Ana, gritó Valeria, corriendo hacia su hermana y sintiendo una energía cálida fluir en su interior.
Estoy aquí. Te sacaré de aquí. Una voz profunda y resonante cruzó el aire. Para salvar a tu hermana, debes ofrecer algo más que luz. Debes ofrecer un sacrificio real. Valeria sintió que su corazón se frenaba. ¿Qué clase de sacrificio?, preguntó, el miedo salpicando su voz. Una parte de ti, una parte de tu luz. Solo así la oscuridad no podrá tocarla y podrás restaurar todo lo desvanecido. Se lo pensó por un momento. Las imágenes y momentos maravillosos que había compartido con su hermana pasaron por su mente. Si eso significa salvarla, lo haré. Respondió, sintiendo el fuego de su determinación arder en sus venas. Con valor, Valeria levantó las manos, su luz estallando en chispas que liberaron sentimientos enraizados, tratando de dejar ir miedos y tristezas. Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar, gritando y retorciéndose al verse amenazadas. La luz se alzó aún más, y cuando Valeria sintió que cada rayo en su cuerpo se conectaba con la esencia de su amor, gritó, Ana, te ayudaré. Siempre estarás en mi corazón. Las cadenas que aprisionaban a Ana comenzaron a romperse. Un destello ensordecedor atravesó el aire cuando las sombras fueron finalmente arrastradas hacia la luz, destellos de risa y miedo reverberando mientras se desvanecían. Ana cayó al suelo, libre de las sombras que la mantenían prisionera. Valeria, gritó, corriendo hacia ella. Las hermanas se abrazaron con fuerza, cada una pulsando la luz del amor que habían compartido a lo largo de los años. El guardián se desvaneció en la distancia, incapaz de soportar el resplandor que emanaba de su vínculo. Este amor es más fuerte que cualquier sombra, dijo Valeria, mientras su corazón palpitaba fuerte y feliz. La oscuridad ya no podía tocarlas, juntas eran invencibles. Sabían que, aunque el mundo exterior podía seguir llenándose de temor y oscuridad, siempre tendrían un refugio en su amor inquebrantable. Finalmente, la noche se calmó, y la luna brilló con fuerza, iluminando su camino de regreso. Las sombras no eran más que ecos lejanos, y mientras avanzaban, Valeria y Ana sabían que siempre podrían encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Así terminó su viaje, pero una vida nueva y brillante las aguardaba, juntas en un barrio que ahora, aunque lleno de secretos, estaba listo para ser renacido por el poder de su amor. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.